Buenos días. Para nuestro proyecto iremos al Hospital El Pilar, donde entrevistaremos al doctor Aguirre, uno de los cardiólogos de este hospital. La entrevista será acerca de la obstrucción coronaria y del bypass. Le preguntaremos generalidades del bypass, el procedimiento, para qué y cómo se utiliza. Que a ustedes les interesa, vamos a recordar un poquito la anatomía humana. En términos muy generales y a grandes rasgos, esto es la aorta. Ahí se acuerdan que el corazón no vive de la sangre que tiene dentro, sino vive de sangre que le proporciona su propia circulación. Y la circulación del corazón viene dada por las arterias coronarias que salen, como todas las arterias, de la aorta, la coronaria derecha, la coronaria izquierda. La coronaria izquierda se divide básicamente en la arteria descendente anterior, que tiene sus ramas septales y las diagonales, y la arteria circunfleja, que tiene las obtusos marginales, que puede ser 2 o 3. La coronaria derecha, que hacia su tercio distal, se divide en la descendente posterior, tiene 2. Y esa es, en términos generales, en términos esquemáticos, lo que es la circulación coronaria. Si quieren tener una idea más cercana a la anatomía, ahí está el esquema más anatómico de lo que yo pudiera decirles. La aorta, sale la coronaria izquierda, la coronaria derecha, la descendente anterior, la descendente posterior. Aquí está el esquema, era lo que yo les dibujaba: la coronaria derecha, la coronaria izquierda, la circunfleja, cada una irrigando las distintas partes del corazón, ¿sí? Bueno, eso es la generalidad de las cosas. Vamos a dejar el esquema de la aorta hasta ahí. Y a lo largo de la vida, a unos antes, a otros después, a unos con más severidad, a otros con menos severidad, se les enferman los tubos que se llaman arterias. Recordarán ustedes que si cortamos una arteria y vemos, esta es su luz y estas son sus capas, aquí es donde radica la enfermedad, que poco a poco se va haciendo más y más y más y más y más hasta que deforma la luz. Y cuando una placa de esta se rompe o se ulcera, ¿sí?, o se activa, ahí se liberan factores de coagulación y entonces se desencadena la cascada de la coagulación. Consecuentemente, aquí dentro de la arteria se forma un trombo, y cuando en una arteria se forma un trombo y se tapa, todo lo que hay por delante ya no recibe suministro de sangre arterial, ergo no recibe oxígeno y por lo tanto se muere. Si yo agarrara una de estas pitas, a ver, préstame tu dedo, y un dedito cualquiera, y te amarro esto así, lo suficientemente apretado, ocluyo la circulación, ya no recibe sangre tu dedo. ¿Y qué le pasa al dedo? Se queda sin oxígeno. ¿Y entonces? ¿Qué le da? Un infarto de dedo. Sí, le da un infarto al dedo. Entonces, cuando dentro de la circulación coronaria pasa esto,
aquí ya no hay flujo, y entonces toda la parte miocárdica que está por delante de la obstrucción se muere, y es cuando sucede el infarto del miocardio. Bueno, sí, nos imaginamos cualquiera de las arterias coronarias, una o dos o tres o las tres, y se les hace obstrucciones muy importantes. ¿Sí? Obstrucciones muy importantes que comprometen el flujo por delante de esas obstrucciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Salvar o brincarse las obstrucciones. Y eso es lo que hace un bypass. Porque en el bypass lo que se hace es que, acuérdense que por aquí viene una y están las arterias que irrigan la pared posterior del tórax, que son las que se llaman las arterias mamarias internas. Entonces, en el caso de la coronaria derecha, puede disecarse la mamaria interna, y esta mamaria interna se puede conectar por delante de la obstrucción. Igual puede hacerse con la coronaria, con la mamaria interna del otro lado, recientemente. Pero antes, lo que se ideó, la operación que se ideó, y que en su tiempo fuera la operación cardiovascular más frecuentemente hecha, fue cosechar, así se llamaba, cosechar las venas, ¿sí?, de las extremidades, y abrir la aorta, anastomosar esa vena, que si la vena tenía este trayecto, el cirujano marcaba la parte distal y al ponerla le daba vuelta. O sea, no la ponía así, sino así. Porque acuérdense que las venas tienen válvulas. Entonces, invertía la vena y la anastomosaba aquí. Y esa vena la anastomosaba por delante de la obstrucción. Podía haber uno, podía haber dos, podía haber tres bypasses. O sea, le ponían conductos venosos a las arterias coronarias por adelante de la obstrucción. Y eso es lo que se llama cirugía de derivación coronaria, coronary artery bypass en inglés, ¿sí? O así se conoce CAB, coronary artery bypass. Bueno, eso servía para aliviar la obstrucción coronaria y le daba al paciente no más años de vida, pero sí le daba más vida a sus años. O sea, si alguien traía en su libro escrito que se va a morir tal fecha, igual, como sin bypass, se iba a morir. Nada más que no es lo mismo morirse en la misma fecha que está programada, sufriendo dolores de pecho, insuficiencia cardíaca y mil cosas, a vivir, aunque fuera 1, 2, 5, 6, 8, 10 o 12 años, ¿sí?, con buena calidad de vida. Lo que lograba el bypass aortocoronario era mejorar la calidad de vida. Tampoco era una operación que estuviera libre de complicaciones, más o menos. Después
después de unos 18 meses, la mayoría de bypasses estaban tapados. Acuérdense que en tubos diseñados por la naturaleza para manejar presiones, las arterias manejaron se ponían las venas, y eso era una de las principales limitantes de los bypasses venosos. De ahí la necesidad de hacer una cirugía de bypass coronario con las arterias mamarias internas, que eran los que funcionaban mejor, porque arteria supliendo arteria funciona mejor que vena supliendo arteria. En la medida en que han pasado los años, se ha ido haciendo cada vez menos frecuente la cirugía de derivación coronaria. ¿Por qué? Porque ahora metemos un tubo por aquí, lo metemos en una arteria coronaria, a través de ese tubo resbalamos una guía, atravesamos la obstrucción y sobre ese tubo, que aquí está el tubo, pasamos una guía, sobre la guía pasamos un instrumento que tiene un balón, lo inflamos y desplazamos la enfermedad para afuera, de manera que la arteria enferma queda con la enfermedad desplazada, y aquí, para que no regrese, recoil se llama en inglés, le metemos un instrumento que viene plegado, y cuando está aquí lo expandemos, y entonces aquí queda una malla que se llama stent, y entonces eso se llama una angioplastía coronaria con colocación de stent. ¿Sí? Si ustedes ven, ahí atrás el equipo, que es un angiógrafo. Ese es un equipo de rayos X que me permite ver la anatomía de las arterias coronarias, y en esos anaqueles están todos los catéteres que usamos para hacer diagnóstico de enfermedad coronaria: el izquierdo, el derecho, el cola de cerdo para hacer angiografía, el sistema de introducción, y las cajitas que ven ahí al fondo. Ahí están los balones, los stents y las guías que necesitamos para hacer la angioplastía. No siempre se puede hacer una angioplastía, y entonces cuando no se puede, pues tenemos que regresar a la cirugía de derivación coronaria. ¿Qué más quieren saber, chicos? ¿Qué más puedo ayudarlos? ¿De qué edad más o menos es frecuente el bypass? La enfermedad coronaria, en los años que he ejercido la cardiología, el paciente más joven que he tenido con un infarto agudo del miocardio, 32 años. La enfermedad coronaria existe prácticamente después de los 30 años. Puede tener consecuencias nefastas para la vida de cualquier ser humano. Deberán saber ustedes que las guerras son terribles, pero aún con eso algunos beneficios aportan. Los norteamericanos, que tienen la maña de que todos respirieron, recogieron todos sus muertos de Vietnam
y el Instituto de Patología o Instituto de Ciencias Forenses del Ejército de los Estados Unidos los estudió a todos. Y entonces, naturalmente los soldados eran gente muy joven, gente de 18 años, gente que mintió para entrar al ejército, tenían 17 años, y los mataron, y cuando les hicieron autopsias, ya a edades tan tempranas como 17, 18 años, se vio que al examinar las aortas ya tenían las estrías que más tarde iban a ser la placa de ateroma. Así es que, para hacer medicina preventiva, ustedes están en la mejor edad. Evitar la hipertensión, evitar la obesidad, evitar las comidas con excesos de grasa de origen animal y evitar el cigarrito. Porque a la larga esos son factores que nos van a hacer padecer de enfermedad coronaria más temprano en la vida, con más intensidad. ¿Qué grupos? Bueno, entre tanto las mujercitas mantienen su fertilidad, la incidencia de enfermedad coronaria en relación al varón es 7 varones enfermos por cada mujer. Hacia los 45 años, 50 años, entre los 45 y los 50 años, cuando se pierde la fertilidad, en los primeros 5 años llegan a ser 1 a 1 y después se invierte. La enfermedad coronaria después de la edad fértil es más frecuente en la mujer que en el hombre y la toleran peor y les va peor. Las mujeres toleran mucho peor una enfermedad coronaria que un varón, sin que eso quiera decir que no puede ser fulminante en cualquiera de los dos casos. Sabemos que en los países del primer mundo la enfermedad coronaria es bien frecuente. No tan así. Yo les puedo contar lo que vi en los Estados Unidos. Vi enfermedad coronaria frecuente, importante, múltiples vasos, pero también viví en la Argentina y lo que vi en la Argentina era enfermedad coronaria en gente más joven y enfermedad coronaria de mayor extensión. Se preguntarán por qué. A mi juicio, porque comen mucha carne, toman mucho vino y fuman mucho. Buenos días, señor, voy a tener el privilegio de hacerle su examen. Cuénteme cuántos años tiene. Pues tengo 45. ¿Y fuma usted? Sí, señor. Tabaquista, dicen los argentinos. ¿Y cuántos cigarritos se fuman? Ah, pues che, yo me fumo 2 atados. Aquí le decimos paquete, 20 cigarrillos. Allá es un atado. Cada atado tiene 20 cigarritos, fuma 40. Y tiene una enfermedad coronaria espantosa. Así es que... Diarios. ¿Ah? Diarios. 40 cigarritos diarios. Más el bife de chorizo. Ustedes nunca han visto un bife de chorizo. Un bife de chorizo es una porción de carne, no estoy exagerando, de este tamaño, que se lo sirven a ustedes y no se lo acaban. Ese es un bife de chorizo, así es. Y los argentinos comen bife todos los días. Y se trancan su botella de vino. Y se fuman los 2 atados. Obviamente, tienen más enfermedad que nosotros. ¿Qué más, chicos? ¿El material del bypass? Los materiales, el material que se usa para el bypass quirúrgico es propio. O son sus arterias mamarias internas o son sus propias venas. De manera que no hay rechazo biológico propiamente dicho. Lo que pasa es que si ustedes ponen a un tubo de volumen, lo ponen a manejar presiones, pues no va a funcionar igual. Generalmente, entre el momento de la operación y los siguientes 18 meses, los bypasses se tapan.
¿Y la reja que se queda puesta en la tela? Eso es percutáneo. Eso es por aquí o por aquí. Eso se llama stent. El stent se epiteliza. Se cubre, no. Es más, hay veces que tenemos que poner stent sobre stent. ¿Qué más, chicos? ¿Cuál es la vida después de una operación de bypass? Pues depende de la edad, porque si le toca a una persona ya de la tercera edad avanzadita, pues podrá tener, no digamos una vida muy ágil, pero sí una vida cómoda, una vida digna. No depender de los demás. Ustedes nunca han visto a alguien con insuficiencia cardíaca. Alguien con insuficiencia cardíaca tiene severa limitación de su tipo de vida. Si quiere subir a un tercer piso, tiene que subir. Si quiere ir a recorrer el mercado del antiguo, hay que llevar decía. Entonces no es una vida digna. Y esto es lo que sí alivia la enfermedad coronaria, sobre todo la angina de pecho. Alguien que se tiene que agachar para amarrarse los zapatos y en el proceso le da dolor de pecho porque no alcanza su circulación, ese paciente va a vivir los mismos años, pero mejor, de mejor calidad. Ok. Muchas gracias por todo. ¿Qué más quieren, chicos? Información en todo. Creo que No nos sé, resolvió nosotras sí, todas Usted las nos dudas. contestó todas las preguntas que teníamos. Bueno, Muchas gracias por cuando quieran, toda la mucho gusto. información.